Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 15, versos del 17 al 26. Cierto día, mientras Jesús enseñaba, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa estaban sentados cerca. Al parecer, esos hombres habían llegado de todas las aldeas de Galilea y Judea y también Jerusalén. Y el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús. Unos hombres llegaron cargando a un paralítico en una camilla. Trataron de llevarlo dentro a donde estaba Jesús, pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud. Entonces subieron al techo y quitaron algunas de las tejas. Luego bajaron al enfermo en su camilla para ponerlo en medio de la multitud justo al frente de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre: joven, tus pecados son perdonados. Entonces los fariseos y los maestros de la ley religiosa decían para sí: ¿quién se cree que es? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar los pecados. Jesús supo lo que pensaban, porque había que tener cuidado con lo que pensaba alrededor de Jesús. Así que les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más difícil decir? ¿Tus pecados son perdonados? ¿O ponte de pie y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad. Y subrayen esa palabra. En la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante, delante de todos, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. El asombro se apoderó de todos y quedaron pasmados y alaban a Dios exclamando: hoy hemos visto cosas maravillosas. Me gustaría que inclinen su rostro ahí donde se encuentren y me acompañen en esta oración. Padre, hoy hemos sido testigos de cosas maravillosas. Abrimos nuestro corazón para lo que sea que tú tienes para nosotros hoy. Lo recibimos como tierra fértil, recibe a buena semilla que da fruto y fruto en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén. Como les dije, bienvenidos a Iglesia Teópolis. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Eliud Morales y hoy nos encontramos en un servicio especial de bautismo. Y felicitamos a las personas que decidieron hoy hacer pública su expresión de fe. Quisiera hablarles un poco acerca del bautismo. Y es posible que entre nosotros, alguien que nos esté viendo a través de Iglesia en Casa, se pregunte: ¿por qué el bautismo? Y la respuesta corta es: porque Jesús lo ordenó justo antes de ascender al cielo. Vayamos a Mateo 28, versos 19 al 20, donde Jesús da una dirección, unas directrices. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Y aunque la respuesta de Jesús ordenó el bautismo y por eso hay que bautizarse y por eso bautizamos, esa respuesta es correcta. Pero al leer el verso anterior, el verso 18, podemos entender que se trata de algo mucho más profundo. Jesús comienza esas instrucciones con este trasfondo. Se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. De modo que el bautismo es mucho más que seguir una ordenanza de Jesús, es reconocer que Jesús tiene toda la autoridad. Y regresando entonces a la historia del paralítico, aquel joven había sido llevado a donde Jesús se encontraba, predicando para que fuera sanado. Lucas no nos da detalles acerca del sermón que Jesús predicaba en ese momento, pero sí dice que una camilla lo interrumpió de momento mientras bajaba del techo. Y en aquella camilla había un hombre paralítico que había sido traído a Jesús por sus amigos. Lo que Jesús contesta al encontrarse con aquella situación dejó a todo el mundo boquiabierto. Lucas lo relata de la siguiente manera, en el verso 20. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre: joven, tus pecados son perdonados. Tus pecados son perdonados. Verán, yo estoy seguro que nadie estaba esperando ver el perdón de pecados en aquel momento. Quizás porque el perdón de pecados no puede verse a simple vista. El perdón de pecados no es algo que impresione, y aquella multitud estaba buscando los fuegos artificiales de las señales milagrosas de Jesús. Lucas registra que entre aquella multitud se encontraban líderes religiosos que habían llegado de todas las aldeas cercanas para ver si los milagros realizados por Jesús eran reales. También estaba el paralítico y sus amigos que habían llegado hasta ese lugar porque seguramente se habrían enterado que Jesús sanaba enfermos. Podríamos decir entonces que todos en aquella multitud buscaban ver milagros, por lo cual esa contestación de Jesús les debe haber caído como un balde de agua fría. La reacción de los líderes religiosos no se hizo esperar. Y en el siguiente verso, Lucas la registra. Entonces los fariseos y los maestros de la ley religiosa se decían para sí: ¿quién se cree que es? En boricua, ¿pero qué le pasa a este? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Presta atención al siguiente pensamiento. Aquella multitud de personas muy bien habían llegado hasta donde se encontraba Jesús para presenciar un milagro. Pero Jesús les dejó claro que se encontraban presenciando a Dios mismo. Miren lo que Jesús contesta en el próximo verso. ¿Por qué se cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más difícil, qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados?
o ponte de pie y camina. Entonces, llegó el momento del mic drop, la contestación de Jesús. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene la autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a casa. Veo muchos paralelismos de nuestras historias plasmadas allí. Porque al igual que el paralítico, ninguno de nosotros pudo hacer nada para recibir perdón de pecados. Aquel paralítico estaba sentenciado a vivir aferrado a aquella camilla y no podía mover ni un dedo en defensa propia, literalmente. Sin embargo, Jesús le dice primeramente: tus pecados son perdonados. Y yo me imagino a aquella multitud diciendo: que me devuelvan el dinero, yo no vine para esto. Yo vine para los fuegos artificiales. Pero fíjense bien en las palabras que escoge Jesús en su mic drop moment. Lo primero que dice es hacer referencia al Hijo del Hombre. Una profecía que se encuentra en Daniel capítulo 7, versos del 13 al 14, que seguramente los líderes religiosos conocían. Y dice de la siguiente manera: mientras continuó mi visión, esa noche vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo, y se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Y el verso 14 es el punto que Jesús quería hacer. Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo, para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin, su reino jamás será destruido. El Hijo del Hombre fue la palabra que Jesús usó para dejarles saber a los líderes religiosos que se encontraban frente a Dios mismo. Ellos tenían razón. Solo Dios podía perdonar los pecados. Y se encontraron cara a cara con Dios. Fíjense que el perdón de pecados no tiene nada que ver con lo que nosotros podamos hacer, porque somos igual de inútiles que un paralítico. Pero el perdón de pecados tiene todo que ver con la autoridad de quien te está perdonando. La pregunta para recibir perdón de pecados no es ¿qué debo hacer? Es quién tiene la autoridad para perdonar. Jesús usa: soy el Hijo del Hombre que tiene autoridad en la tierra. Ese es el segundo punto. Verán, aquellas palabras no fueron resultado de una autorrealización de Jesús. No era como que Jesús se dio cuenta de momento que tenía toda esa autoridad. Él siempre supo que tenía toda la autoridad. Con esa misma autoridad realizó cada uno de sus milagros. Convirtió el agua en vino, sanó enfermos, echó fuera demonios, multiplicó panes y peces, resucitó muertos, caminó sobre el agua, detuvo tormentas, predicó
y luego moriría y resucitaría al tercer día. Jesús tenía toda la autoridad. Sin embargo, se bautizó antes de que todo eso sucediera. El acto de Jesús no era para recibir perdón de pecados, porque Él no necesitaba perdón de pecados. Él lo hizo para demostrar su autoridad y dejarnos plasmados el plan a seguir si queremos ser sus aprendices. Lucas lo registra en el capítulo 3 de la siguiente manera: cierto día en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Mientras él oraba, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: tú eres mi Hijo amado y me das gran gozo. Haciendo un paréntesis en eso, yo recuerdo el día en que Nicole y yo nos bautizamos. Se abrió el cielo, pero no salió una paloma. Lo que salió fue una tromba marina. Y no salió una voz, no se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado. Lo que se escuchó fue una voz de: ¿dónde está la sombrilla? Porque comenzó a llover. Entonces, ¿por qué bautizarse? ¿Por qué nos bautizamos? ¿Por qué Jesús ordena el bautismo? Presta atención al siguiente pensamiento: el bautismo es la forma en la que los aprendices de Jesús nos comprometemos a estar con Jesús, a ser como Jesús, a hacer lo que Jesús hizo. El bautismo es la forma en que los aprendices de Jesús nos comprometemos a estar con Jesús, a ser como Jesús, a hacer lo que Jesús hizo. Llegamos entonces a la tercera y última frase que me llamó la atención. Jesús dijo: yo soy el Hijo del Hombre, tengo toda la autoridad en la tierra para perdonar pecados. Aquella multitud de personas, incluyendo al paralítico, buscaban señales milagrosas. Jesús hizo frente a ellos lo que solo Dios podía hacer: perdonar pecados. Y dice Lucas en el verso 25: al instante, delante de todos, el hombre se levantó de un salto y tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. El asombro se apoderó de todos y quedaron pasmados y alababan a Dios exclamando: hoy hemos visto cosas maravillosas. Pero creo que aquella multitud quedó maravillada por lo que vieron suceder. Pero aquel joven paralítico había recibido algo que nadie le podía quitar. Quiero volver a decir eso. Aquel joven paralítico había recibido algo que nadie le puede quitar: el perdón de sus pecados. Y si quiero argumentar en contra de eso, tendría que decir que Jesús no estaba diciendo toda la verdad cuando dijo: yo soy el buen pastor, mis ovejas me conocen, escuchan mi voz y me siguen, y Dios me las dio
y nadie me las puede quitar de las manos. Hoy fuimos testigos de un acto donde conmemoramos y públicamente hacemos nuestra expresión de fe. El acto del bautismo está directamente relacionado con nuestro perdón de pecados. Es un acto simbólico en el cual anunciamos al mundo que la persona que éramos queda sumergida debajo del agua y ahora somos una nueva criatura. Con el bautismo le gritamos a todos: hemos recibido perdón de pecados de parte de Jesús. Y por eso me gustaría cerrar con la cita central del mensaje. Con el bautismo afirmamos que Jesús tiene toda la autoridad, que perdonó nuestros pecados y somos hoy personas nuevas que le pertenecemos a Él. Con el bautismo afirmamos que Jesús tiene toda la autoridad, que perdonó nuestros pecados y hoy somos personas nuevas que le pertenecen a Él. Nadie te puede quitar el perdón de los pecados. Pero el perdón de los pecados sí puede ser rechazado. Jesús hizo una invitación abierta para recibir vida eterna. Pero tenemos que tomar el único camino que nos lleva al Padre. Y hoy queremos que se unan a nosotros en este acto de la Cena del Señor, donde conmemoramos la muerte de Jesús. Lo hemos estado haciendo durante esta semana, pero creo que hoy es la manera perfecta para que nuestros hermanos recién bautizados reconozcan y recuerden que han recibido algo que nadie les puede quitar. Así que me gustaría que nos pusiéramos en pie. Que tomen el elemento que representa el pan en sus manos. Y que piensen en la muerte de Dios, en la muerte de Jesús. Una muerte real. Una muerte donde hubo sufrimiento, donde hubo dolor. Una muerte donde Él se desprendió. Y al comerlo le damos gracias a Dios por enviar a su Hijo a morir por nosotros. Comamos el pan. Gracias, Señor. Ahora tomemos el jugo que representa el fruto de la vid en la cena del Señor. Esto representa la sangre de Jesús. Y con su sangre representa cuán valiosos somos para Dios.
Somos tan valiosos que Jesús derramó hasta la última gota de su sangre. Ya no nos pertenecemos a nosotros, somos de Cristo. Y al tomar este elemento, renueva tu pacto de que le perteneces a Jesús. Tomemos el jugo. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo. Gracias por el perdón de pecados. Gracias porque en ti encontramos todo lo que necesitamos. Misericordias nuevas hechas cada mañana. Amor inagotable, bondad, paz que sobrepasa todo entendimiento, identidad, propósito, vida en abundancia, vida eterna, Señor. Y hacemos este acto conmemorando y practicando lo que estaremos haciendo eternamente frente a tu presencia, frente a toda lengua, toda nación, toda tribu, toda persona y toda rodilla que se tendrá que doblar ante ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.